Vengo para introducir el sermón en esta mañana con una historia en donde nos tenemos que imaginar que estamos en medio de una situación. Imaginémonos todos ahora que llevamos 2 años en la cárcel. En una cárcel, no sé cuántos han podido estar en las prisiones de nuestro país, pero no es de las que tiene las mejores condiciones. Usted lleva 2 años allí, ha apelado su caso, está siendo acusado literalmente por ser cristiano, por creer en la resurrección de Cristo. Y hasta ahí ha llegado en ese momento. Ahora, después de 2 años, a usted ha sido llamado y cuando le abren la puerta de una oficina, usted ve el oficial que le hizo el expediente, usted ve el oficial que lo ha custodiado por esos 2 años, el otro oficial que es el que le trae la comida. Oficiales, vamos a decir, de menor rango, pero también ve delante de usted muchos dirigentes de todas las clases, hasta que llega a ver presidente de gobierno, presidente de esto, presidente de aquello. Y delante de todas esas personas, a usted se le pide defender su caso. La pregunta sería, que nos pudiéramos hacer nosotros hoy, ¿qué haríamos en ese momento? ¿Qué haríamos ante tantas autoridades? ¿Qué haríamos ante tantas personas dignas en ese momento? Bueno, hoy, en Hechos 25 y 26, vamos a ver algo muy similar a lo que nos hemos tratado de imaginar. Pero no vamos a ser nosotros, va a ser literalmente el apóstol Pablo. Así que les invito a ir a Hechos y vamos a estar hoy, en esta mañana, leyendo todo el capítulo 25 y todo el capítulo 26. Hechos, capítulo 25 y capítulo 26. Dice la palabra de nuestro Señor en Hechos, capítulo 25. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que quisiera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de entre ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora al día siguiente, me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían con él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto,
de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero yo, estando perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuvieran bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al siguiente día, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, y por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa, y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribir a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo el enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh Rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar a servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y, endurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh Rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de todo caímos al suelo. Oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, oh Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo,
estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que me oyen hoy, llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y permítenos en esta mañana ser instruidos por ella, Señor. Ser alimentados por ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y que también podamos ponerla por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En este largo pasaje, hermanos, capítulo 25 y 26 de Hechos en su totalidad, vamos a ver una gran verdad, que todos nosotros, cuando estamos delante de grandes o de chicos, no debemos dejar de predicar el Evangelio. Se lo repito una vez más. Estemos delante de grandes o de chicos, no debemos dejar de predicar el Evangelio. Y esta gran verdad la vamos a ver en tres grandes puntos. El primer punto, literalmente, va a ser todo el capítulo 25, en donde vamos a ver cómo hay una apelación de inocencia a las más altas autoridades por parte de Pablo. Si seguimos la idea del domingo pasado, podemos ver que Pablo ya lleva más de 2 años preso en Cesarea. Eso fue lo que se dice en los últimos versículos del capítulo 24. Luego de haber pasado muchas vicisitudes, fue arrestado en el templo una vez llegó a Jerusalén, fue retenido por las fuerzas romanas, sobrevivió a un complot que los judíos habían maquinado, incluso cuando habían prometido no comer nada hasta que Pablo fuera muerto, y aún así fue enviado por el gobernador a Cesarea para preservar su vida. Estos embates, esta oposición, este peligro que Pablo está enfrentando, aun cuando ya lleva 2 años preso en Cesarea, no ha cesado. Si usted va conmigo a los primeros 7 versículos del capítulo 25, usted se va a dar cuenta que los judíos ahora ante un nuevo gobernador, ya Félix se había retirado y llegó un nuevo gobernador llamado Festo, intentan una vez más volver a traer a Pablo a Jerusalén para condenarle. Pero no solo para condenarle, nos dice el propio pasaje que para volver a hacer un complot en el camino y matarle. No estamos seguros de que sean los mismos judíos que habían prometido no comer nada hasta que Pablo muriera, porque si cumplieron con su promesa, todos ellos deben haber fallecido, pasaron 2 años, pero si aún rompiendo su promesa eran los mismos judíos, ellos estaban empecinados, ellos estaban concentrados poniendo todas sus fuerzas y energías en matar a Pablo. No querían que este hombre pasara un día más en esta tierra. Aún así, cuando vemos en estos primeros 7 versículos, vemos que Festo responde que Pablo está bajo custodia en Cesarea. Y donde él radicaba en su gobernabilidad era en Cesarea. Así que si querían hacer algo contra Pablo, si querían acusarlo, si querían ir a ver los cargos, él se iba a trasladar a Cesarea en breves días y muchos de los judíos, los más influyentes, los que tuvieran las evidencias que tenían que presentar contra Pablo, podían subir hasta allí. Recuerden, hermanos, ya estas pruebas se habían presentado ante el gobernador anterior y Pablo llevaba 2 años preso y no se le había podido demostrar nada en ese lapso de tiempo para poder ser condenado. Cuando nos acercamos a los versículos del 8 al 12, Pablo abre completamente su defensa delante de Festo y delante de aquellos judíos. Si usted vea conmigo, versículo 8 dice, mientras Pablo decía en su defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César.
Pablo estaba apelando su inocencia delante de todas las autoridades. Aún así, este nuevo gobernador Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le dio la opción a Pablo y le pregunta: ¿quisieras tú entonces, tan inocente que te muestras delante de nosotros, ir a Jerusalén para que allí, delante de mi autoridad, seas entonces juzgado? Festo aquí fue inteligente. Un nuevo gobernador llegando a una nueva región en donde no estaba exenta de problemas, no estaba exenta de personas que no estaban agraciadas con tener a Roma como gobernador, como imperio opresor. Él sabía en qué bando jugaba. Él, si Félix lo dejó preso a Pablo, él lo mantuvo preso en ese momento. Pero quería congraciarse, quería empezar a tener buenas relaciones con aquellos súbditos el cual él iba a gobernar. Por eso da la opción a Pablo de: vuelve a Jerusalén para que sea juzgado no delante de ellos como tus jueces, sino delante de mí. Está también poniendo su autoridad por encima de todas las cosas. Sin embargo, Pablo responde a esta pregunta: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Pablo reconoce y entiende que él es un ciudadano romano y se le estaba acusando no solamente de violar la ley de los judíos, de profanar el templo, sino también de haber hecho revueltas contra el César. Dice: ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Pablo estaba apelando en su inocencia a que supuestamente todas las acusaciones que habían presentado delante de él no había evidencia. Y si no había evidencia, Festo no podía entregarlo a los judíos. Festo no tenía ningún poder o decreto para poder trasladarlo hasta Jerusalén, por cuanto no había evidencia para ello. Y si algo más Pablo estaba haciendo, era hacer lo siguiente. Dice literalmente después de eso: apelo a César. Y esto es algo muy curioso, porque como ciudadanos romanos tenía el derecho de cualquier cuestión de la que se le acusara, apelar a César, que era la máxima autoridad no del imperio romano, sino del mundo entero conocido hasta ahora. Sin embargo, casi nunca ningún ciudadano romano apelaba a esta cuestión, por cuanto delante del César, si tenías una equivocación, ya era la autoridad máxima. Si usted ve algunos otros países, cuando se hace un juicio, usted puede apelar a otra instancia superior, y si aún así no procede la apelación, usted puede seguir subiendo. En algunos países hay lo que se llama Tribunal Supremo, que es la última instancia a la que tú puedes apelar. Bueno, Pablo estaba llevando su caso, presentando su inocencia a la última instancia, al César. Fíjense cómo responde entonces el gobernador ante esto. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, un consejo de personas que estaban ahí, que podían recibir el consejo, que podían deliberar, respondió lo siguiente: a César has apelado, a César irás. Pablo, hermano, no era que no quería ir a Jerusalén. Él también entendía y sabía que su objetivo no era ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén y los judíos prepararle cualquier complot o cualquier trama era caer en las manos de ellos y morir. Pero si nosotros recordamos, Pablo tenía que cumplir la voluntad de Dios. Si usted va conmigo al capítulo 23, versículo 11, dice la palabra del Señor: a la noche siguiente, después de que Pablo ha sido retenido por los romanos, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como me has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Pablo estaba haciendo lo que Dios le había enviado, lo que Dios había mostrado en su voluntad. ¿A dónde era que Pablo tenía que dirigirse al final? A Roma. ¿Dónde era que radicaba el César? En Roma. ¿A dónde está apelando a Pablo? Al César. Él sabe que al final el camino por el que Dios lo está conduciendo, y desde mucho antes, capítulo 19, él siempre dijo: tengo que ir a Jerusalén y después tengo que ir hacia Roma. Él está cumpliendo la voluntad del Señor. Como vemos, hermano, Festo entonces mismo dijo: si has apelado al César tienes que ir. Pero si usted me acompaña entonces de los versículos del 13 al 22, ocurren otras cosas después.
Varios días después, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea. ¿Quién es el rey Agripa? Bueno, el rey Agripa II es hijo de Herodes el Grande y era el que, una vez muerto Herodes, Roma lo había puesto para gobernar muchas de las ciudades principales de los judíos. Y no solo eso, también gobernaba sobre el templo en Jerusalén, incluso designaba a los sumos sacerdotes. O sea, tenía mucha autoridad con los judíos. Y este rey Herodes, con su hermana Berenice, que también, dicho sea de paso, estos dos eran hermanos de Drusila, la esposa del gobernador anterior, llegaron a Cesarea a saludar a Festo. Esta relación entre Agripa II y su hermana Berenice era una relación muy rara. Muchos estudiosos dicen que Berenice se había divorciado 2 veces y que eran prácticamente inseparables. Otros logran afirmar de que ellos llevaban una relación incestuosa porque Berenice se presentaba como reina delante de muchas autoridades. Entonces, eran vamos a decir, unos hermanos, una pareja algo complicada y de muy mal testimonio para los judíos. Cuando ellos se presentan ahora en Cesarea, fueron a saludar a Festo. Es algo común. El rey puesto por Roma en la región viene a saludar al nuevo gobernador que Roma ha traído también. Y Festo aprovecha esta visita de rey Agripa y le presenta el caso de Pablo. Le hace toda la historia de cómo él heredó esto del gobernador Félix. Los judíos están tratando de matar a Pablo. Félix lo había dejado preso. Los judíos le instan a él a que se lo entreguen y él le dice a Agripa que no encuentra nada por lo cual él pueda condenar a Pablo. Ninguna de las acusaciones tiene evidencia sólida, pero que tiene un problema. Pablo apeló a César y no es común que un gobernador envíe a un prisionero al César y no tenga causa. Porque si él mismo no ha encontrado evidencia, si las acusaciones no tienen peso, ¿cómo un gobernador menor va a llevar hasta César un prisionero sin poner las causas en una carta? Sin embargo, cuando Festo le dice a Herodes que tenía que ver cosas relacionadas con la ley de los judíos, con las costumbres, hay una respuesta muy importante de Agripa. Dice Agripa: a mí también me gustaría oír al hombre. Y entonces Festo le dijo: mañana lo oirás. Agripa, como judío, como gobernador, como rey dentro de toda esa región, estaba interesado en qué tenía que decir este hombre y cuál era el conflicto con respecto a la ley de Dios. Así que del versículo 23 al versículo 27 vemos cómo a Agripa le van a traer a Pablo para que hable. Al día siguiente, Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de una gran pompa. Y gran pompa aquí significa con tremenda adulación, con tremenda elocuencia, exaltándolo por sobre todas las cosas como el rey del lugar. Y dice que no venían solos, venían acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad. Por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido para escribirle a mi señor. Por eso le he traído ante ustedes y especialmente a ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo el enviar un preso, no informar de los cargos en su contra. De hecho, eso era muy peligroso para Festo. Si él enviaba a un preso delante del César para que viera su caso y ni siquiera podía informar al propio César de cuál era la cuestión, eso podía costarle el cargo completamente. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos entender de toda esta apelación de inocencia de Pablo en medio de estas autoridades? Bueno, primero, hermano, aunque Pablo ha estado preso por más de 2 años por el Evangelio, eso no significa que el propio Evangelio esté preso junto con Pablo. Las aflicciones de Pablo fueron los medios para que el Evangelio llegara a jueces y gobernadores. De hecho, en los capítulos anteriores, él pudo predicar el Evangelio a todo el pueblo judío. Él pudo predicar el Evangelio delante de la defensa de Félix. Aún con su poder y estatus, todos estos gobernadores y jueces son pecadores y son necesitados del Evangelio
porque pronto enfrentarán la muerte y la condenación delante de Dios. Cuando nuestras aflicciones, nada similares a la de Pablo en este pasaje, pero aflicciones al fin que tenemos nosotros, nos llevan delante de personas de cualquier estatus o autoridad, recordemos que es Jesús quien gobierna sobre todo, como cantamos en esta mañana, y lo orquesta todo para que su evangelio sea proclamado. Hermanos, nuestros problemas, nuestras situaciones nos llevan a conocer a otras personas. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando conocemos a otras personas? Entregarle lo más importante que nosotros le podemos dar, que es el evangelio. Aprendamos a ver nuestros problemas como oportunidades de predicar el evangelio a otros. No tenemos dinero físico, nos están pagando mucho en tarjeta, tenemos que ir al banco, pero en el banco hay una cola increíblemente grande. ¿Cuántas personas usted conoce en esa cola de banco? ¿De qué se ponen a conversar? De los problemas, de las vicisitudes, de las situaciones. Eso no es una oportunidad para hablar de lo más importante que se puede hablar en este mundo, que es el evangelio. No solamente en la cola de los bancos. Usted va a los hospitales esperando un turno. Usted está en su centro de trabajo. Usted está en el receso después de haber terminado un turno en su escuela. Usted está viendo personas delante de usted que no han sido expuestos al evangelio. En medio de las dificultades, usted debe entregar, como Pablo lo hizo, el evangelio a los demás. Reflejemos, hermanos, la justicia de Dios, así como Pablo la está reflejando, mostrando su inocencia para no ser hallados culpables de crímenes, y que este mundo solo pueda culparnos de una sola cosa. ¿Saben cuál es? De ser un cristiano fiel a Dios. Por eso es que nosotros debemos reflejar la justicia de Dios. Por eso nosotros, si estamos haciendo cosas mal delante de Dios y delante de los hombres, tenemos que limitarnos, tenemos que eliminarlos de nuestra vida. Para cuando se nos acuse en algún momento, vengan tiempos buenos o vengan tiempos malos, se nos puede acusar, de lo único que nos pueden acusar es de ser fieles al evangelio, es de ser un cristiano fiel, un cristiano que cree en la palabra, que vive la palabra y que proclama la palabra de Dios. Amigos que nos visitan en esta mañana, puedes estar hoy mismo sufriendo aflicciones en este mundo. De hecho, creo que puedo afirmar que las estás sufriendo. Y Dios las está usando para mostrarte el único mensaje y camino de salvación: la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquella que te libera de tu culpa y te da seguridad de salvación en un mundo donde nada es seguro. ¿Estás sufriendo? ¿Se conversa acerca de los temas del sufrimiento? Bueno, cuando escuches en medio de esos temas el evangelio, presta tu oído. Porque aún como creyentes vivimos en aflicción de este mundo, pero tenemos la seguridad y la paz que sobrepasa todo entendimiento por medio del evangelio. Nosotros sufrimos, nosotros nos podemos desesperar, pero nosotros aún así tenemos el evangelio que nos nutre, que nos refugia, que nos guarda, y que podamos pensar, si nosotros algunas veces podemos afligirnos tantos en nuestra situación, cuánto más este mundo que aún no tiene el evangelio. Pasando al segundo punto en esta mañana, hermanos, en el capítulo 26, los primeros 23 versículos, vamos a ver la proclamación del evangelio ante grandes y chicos. Después de toda esta pompa, dice Agripa II cuando Pablo entra al auditorio: se te permite hablar en tu favor. Entonces, Pablo, extendiendo la mano como en una señal de que iba a tener la palabra, va a comenzar su defensa. Y su defensa se puede picar en grandes secciones. De hecho, la primera sección, los primeros 3 versículos, podemos ver cómo Pablo se muestra dichoso de poder defender su caso ante Agripa y las demás personas de importancia, porque es un conocedor de los judíos. Fíjense, Pablo alaba, da gracias por la situación como se orquestó. Sabemos que al final le está dando gracias a Dios de que su caso ha llegado al punto tal que todo un auditorio, con el rey del lugar, el gobernador del lugar, los demás comandantes, los centuriones, todas las personas importantes que se pudieran reunir en Cesarea en ese momento, iban a escuchar a Pablo hablar. Y una de las cosas que también está agradeciendo Pablo es que el rey Agripa está presente, porque Pablo está apelando a que el rey Agripa conoce las costumbres de los judíos y puede discernir ciertamente lo que Pablo está hablando. Al contrario de que cuando Pablo habla delante de una audiencia romana total, no pueden entender las costumbres de los judíos y lo único que se transmiten a decir:
no hallamos culpa en él, lo que tienen es un problema con respecto a sus creencias. Pero Pablo ahora sí está apelando en que Agripa puede entender con totalidad lo que él va a conversar. Y Pablo entonces empieza su defensa, los versículos del 4 al 8, a exponer su vida anterior como fariseo y creyente en la resurrección de los muertos. Una de las primeras cosas que hace Pablo es decirle, yo era igual que los judíos. Yo era un judío más, y no solo un judío, sino perteneciente al grupo más estricto dentro de los judíos, los fariseos, aquellos que se trataban de apegar más a la ley de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí con el auditorio y con los judíos que estaban allí presentes? Identificándose que él estaba en su posición. Y no solo que estaba en su posición, sino que los propios fariseos creen en la resurrección de los muertos por la palabra del Señor. Después Pablo expone su tiempo como perseguidor de la iglesia, mostrando su mal actuar anterior. ¿Qué está haciendo Pablo? No solamente soy judío, soy fariseo, creo en la resurrección de los muertos, sino que en otro tiempo entendía que aquellos que creían en Jesucristo, Jesús el Nazareno, eran gente que aborrecía la ley de Dios. Yo me convertí en perseguidor de ellos, yo los apresé, yo los puse presos, yo estuve presente en sus torturas, inclusive cuando fueron dados por muertos, cuando les fueron a ejecutar, dice textualmente Pablo que él dio su voto. Al punto de que no los persiguió solamente en Jerusalén y en todos esos lugares, sino que también los persiguió hasta en lugares externos. Fíjense cómo dice el versículo 11. Dice, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Pablo se está identificando como un judío más. En su tiempo anterior, él, si Dios no hubiera transformado su vida como lo vamos a ver ahora, él pudiera estar siendo uno de esos judíos acusando a otra persona con respecto al evangelio. Él pudiera ser uno de esos judíos que hubiera hecho complot, inclusive que hubiera juramentado no comer hasta dar muerte a uno de los cristianos. Sin embargo, ahora viene el cambio. Y es curioso que esta es la tercera vez en todo el libro de los Hechos que Lucas va a mostrar y a narrarnos la conversión de Pablo. Lo hizo cuando literalmente sucedió, lo hizo hace algunos capítulos, creo que fue en el capítulo 22, y Pablo ahora va a exponer cómo Dios trató con él en Damasco. De los versículos 12 al 17, Pablo expone su conversión. Dice, cuando iba a Damasco con autoridad y comisionado por los sumos sacerdotes, el mediodía, oh rey, y refiriéndose a Agripa para que entendiera bien lo que estaba aconteciendo, yendo por el camino se le presentó una luz que los hizo caer al suelo y él, y solo él, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahora viene una frase que muchos no entienden. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Literalmente es un refrán que se usaba en Jerusalén, que lo que significa es, no puedes resistir la voluntad de Dios. El aguijón de los que habla aquí, nosotros algunas veces nos dicen aguijón, y a lo mejor pensamos en el aguijón de una abeja, una avispa, cosas así. Pero también se usa todavía en Cuba, es una vara larga con una punta con la cual se pincha a los bueyes para que en la agricultura ellos puedan seguir arando los terrenos o caminando hacia el lugar donde quieran. Pero la idea del refrán es que tú no puedes ir en contra de ese aguijón. Y el aguijón ahí representa la voluntad de Dios. O sea, no puedes resistir la voluntad de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo mismo en ese momento a Pablo? Que él literalmente con lo que estaba haciendo, pensando que él estaba bien, estaba yendo en contra de la propia voluntad de Dios. Entonces Pablo, y sabemos la historia, le pregunta al Señor quién es. El Señor le dice que él es Jesús a quien él persigue, pero levántate, ponte en pie porque te he comisionado como ministro y testigo, no solo de lo que has visto, sino también de aquellas cosas que se aparecerán. Te rescataré, y Jesucristo mismo se lo dice ahí, de los judíos y de los gentiles. Y hemos visto en todo el libro de los Hechos cuántas veces Dios ha rescatado a Pablo de la mano de gentiles, de la mano de judíos, a los cuales yo te envío para que le abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a mi Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los muertos que han sido santificados. Señor Jesús le está diciendo a Pablo la misión que él tiene como testigo de él, como apóstol de él.
Y una de las cosas le dice, para que le abras sus ojos. Es una alusión a cómo Isaías dice constantemente que el Mesías viene a abrir los ojos de los ciegos para que puedan ver la luz admirable. También le dice, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Jesús le está diciendo a Pablo, esto es lo que tienes que hacer para que las personas puedan salvar su alma, para que las personas puedan conocer. Y esta es la defensa que está haciendo Pablo y que está llegando a los oídos del rey Agripa. Ahora bien, de los versículos 19 al 23, Pablo expone su cambio a predicador del evangelio. Si él era judío, fariseo, perseguidor de la iglesia, luego de esta conversión en Damasco, él va a exponer su cambio como predicador del evangelio. Dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, o sea, desde que estuvo en Damasco, y también en Jerusalén, y de eso tenemos testimonio en Hechos. Pablo aquí incluye, dice, y después por toda la región de Judea. Eso no tenemos, Lucas no nos narra cómo Pablo fue por toda la región de Judea, pero suponemos que fue en el tiempo en el que estaba en Jerusalén. Y después por todos los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo está completando lo que Dios le había mandado hacer. Dice, por esta causa, y aquí está terminando su defensa, algunos judíos me prendieron en el templo. O sea, no es por las acusaciones que están haciendo de que yo blasfemo el templo, de que yo estoy teniendo revueltas en Jerusalén, de que yo estoy en contra de la ley de Dios, sino por esta causa de predicar el evangelio para que las personas pasen de ser ciegos, entenebrecidos a la luz admirable de Dios y salven su alma. Dice, trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, y Pablo aquí está reconociendo cómo la soberanía de Dios lo ha traído hasta aquí, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes. Y literalmente él estaba en un auditorio donde muchos grandes humanos, muchas personas con poder en ese tiempo estaban presentes. No declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Hermano, en esta defensa de Pablo, Pablo hace lo más importante. Sí, él puede dar testimonio de su vida pasada. Él puede dar también cómo el Señor lo convierte. Pero tanto en el versículo 18 como en estos últimos versículos 22 y 23, Pablo está poniendo el punto central en el Evangelio. El punto central en la resurrección de los muertos, que es una de las cosas que él ha mostrado como la que creen y los fariseos también creen, pero sobre todo en que él está proclamando la luz que es nuestro Señor Jesucristo, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy nosotros a lo mejor no tenemos una congregación de judíos y gentiles, no hay muchos judíos en Cuba, pero estamos llamados a predicar el Evangelio. Estamos llamados a predicar la resurrección de Cristo y que Él es la luz en medio de tantas tinieblas, hermano. Lo primero que debemos hacer como creyentes en el Señor, demos gracias a Dios por cada oportunidad de predicar el Evangelio y sobre todo aprovechemos esa oportunidad. Muchas veces pensamos que las oportunidades que tenemos para predicar el Evangelio es cuando vamos a Las Tosas, al entronque de Guasimal, a Tuinucú, o cuando tenemos evangelismo este sábado, próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Y esa es la oportunidad que Dios nos abre la puerta. Pero las oportunidades para predicar el Evangelio no son solamente las que se programan, sino las que Dios pone en nuestra vida. Sea a grandes, y si Dios en su soberanía nos permite en algún momento tener una conversación con personas de alto cargo, pero sea a chicos también. Sean los vecinos, sean los compañeros de trabajo, sea como les dije, en la cola del banco, en el hospital, en la escuela, en donde sea. Prediquemos el Evangelio. No nos cansemos de aprovechar las oportunidades de predicar el Evangelio. Y demos gracias a Dios, porque si Dios nos tiene aquí todavía, es porque Dios pone las oportunidades delante de nosotros día tras día. Si contamos nuestro testimonio, hermanos, como Pablo también lo estuvo contando en su defensa, no omitamos nuestra vida caída. Cuando nosotros exponemos nuestra vida caída en el testimonio, nosotros podemos tener puntos de similitud con las personas. Las personas pueden ver que nosotros
somos iguales que ellos porque hemos caído en pecado. Lo que éramos a lo que somos hoy hace la diferencia Dios por medio del Evangelio. Y eso lo podemos ver. Algunas veces nos presentamos delante de las personas como ya somos perfectos, somos santos, no pecamos y este es el Evangelio. Sálvate, tú, pobre pecador. No. La diferencia entre este mundo y nosotros es que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos que Cristo nos ha salvado en la cruz. Pero nosotros estamos en la misma condición que ellos. Hemos sido pecadores. Estábamos en pecado en nuestro delito. Y usted puede mostrar eso para que tenga puntos de comunión con las personas. Aprendamos de Pablo, hermanos. Él fue reprendido por resistir la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo le dijo, duro te es dar coces contra el aguijón, que no nos veamos en la misma situación. Y sería algo más fuerte todavía, porque en ese momento Pablo no había creído y aún estaba resistiendo la voluntad de Dios. Pero muchas veces podemos ver cristianos en donde la voluntad de Dios es clara y está resistiéndose contra ella. Así que aprende de Pablo y no te resistas a la voluntad del Señor. Seamos nosotros también instrumentos en las manos de Dios para que por medio de nosotros la vista de los ciegos sea restablecida. Llamemos al mundo al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pablo tenía su propio llamado de parte de Dios. Era un apóstol, un testigo específico de los que puso el fundamento de la iglesia. Nosotros hoy ni apóstoles, ni poner fundamento, el fundamento ya está puesto, pero sí somos llamados en la gran comisión a ser discípulos del Señor. Nosotros somos instrumentos que Dios ha puesto en este mundo para que nosotros podamos dar vista a los ciegos. Y no la damos nosotros somos el instrumento. Dios en su soberanía y voluntad quitará la venda como se nos fue quitada a nosotros para que puedan ver la luz admirable de Jesucristo para salvación. Amigo que nos visitas en esta mañana, salvando las distancias que puedas tener con Pablo, hoy puedes encontrarte igual que él con una vida que no agradaba a Dios antes de Damasco, contraria a su pueblo. Puedes estar hoy aquí, pero aún así estás contrario a su pueblo. Y sobre todo, en tu vida de pecado, estás resistiendo su voluntad. Pero tengo una cosa para decirte. El mismo Dios que cambió a Pablo, el mismo Dios que nos ha cambiado a nosotros por el Evangelio, es el Dios que se te está presentándote hoy para cambiar tu vida. Si arrepentido de tus pecados, vienes a Jesucristo creyendo en Él como tu Señor y Salvador. ¿Hay cambio en esta vida? Sí. ¿Hay cambio de dirección en este mundo? Sí. No a través de tu propia fuerza, no a través de tu propia obras, no a través de cosas místicas, es a través del único camino, verdad y vida, nuestro Señor Jesucristo, sin el cual nadie verá al Señor. En el último punto de esta mañana, los versículos de 24 a 32, vamos a ver un llamamiento a creer en Jesús. Pablo siempre culmina todos sus discursos, toda su defensa, llamando a creer en Jesús. Si usted va conmigo al versículo 24, mientras Pablo decía esto en su defensa, dice Festo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Y esto es algo que a nosotros nos llama la atención, porque Festo era romano, Festo prácticamente no debe haber conocido nada de los judíos, nada de la ley de Dios, nada de nada. Y cuando estaba oyendo estas cosas, su reacción fue decir, este hombre está loco. ¿Eso no le suena a algo de Corintios cuando dice que el evangelio es locura para este mundo? O sea, exactamente. Completamente locura. O sea, para un romano que no entendía nada de la palabra de Dios, lo que estaba diciendo Pablo aquí, recuerden que en romano su cultura es, hay muchos dioses, tú escoges el que tú quieras, este va a ser el de tu familia o este va a ser el tuyo, tú le pides a ese te va a resolver los problemas. Y eso estaba contrastando completamente cuando Pablo dice que hay un único Dios que envió a su Hijo unigénito, Dios encarnado, y que éste murió y resucitó, y en ese es el que tienes que creer. Para Festo eso era locura, completamente locura. Sin embargo, Pablo le responde. Dice Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y ahora Pablo es inteligente. O sea, Pablo ya le acaba de responder a Festo y hace el contraste. A Festo le parece locura, pero lo que Pablo está hablando es verdad. Y en el versículo 26, fíjense cómo él se vira, dice, porque el rey entiende estas cosas. Agripa no era Festo.
Agripa no era romano de pura cepa, aunque estaba bastante romanizado. Recuerden, es un rey puesto por Roma ahí. Pero él sabe que el rey Agripa entiende estas cosas. Dice, y también le he hablado con confianza, puesto que estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. ¿Qué fue lo que no se hizo en secreto? La obra de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo entra al templo, cuando Jesucristo es apresado, cuando se le hace un juicio que no tenía que haberse hecho, cuando fue azotado, cuando fue dado por muerte y se subió en la cruz, y al tercer día resucitó. Esto fue notorio en Jerusalén y en Judea y en muchos de los lugares. El rey Agripa, que en ese momento no era rey, pero que estaba en la corte, sabe que esto no fue secreto. Sabe que esto no fue completamente enterrado. Esto fue notorio en todo Jerusalén. Y Pablo sigue hablando con el rey. Dice, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Y termina diciéndole, yo sé que cree. Pablo está poniendo al rey en una intercesión. Él es el rey que representa ahí mismo el gobierno de los judíos delante de Roma. Si él dice que no creen los profetas, él está ofendiendo completamente a los judíos. O sea, él iba a quedar completamente mal con todo su pueblo. Pero si él en ese momento dice que él cree en los profetas, Pablo había acabado de relacionar a Moisés y los profetas con la resurrección de Cristo y que Cristo era el Mesías. Entonces, el rey Agripa parece que tenía solamente dos decisiones. O darle la razón a Pablo y estar mal con los judíos, en el sentido de que él cree y Jesús es el Mesías, o no darle la razón a Pablo, pero a la vez está diciendo que no cree para nada en lo que establecen los profetas de Dios. Sin embargo, el rey Agripa fue, vamos a decirle, inteligente en ese momento para salir de la situación. En mi traducción dice, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pero en otras traducciones dice, casi me has convencido de ser cristiano. ¿Qué fue lo que hizo Agripa ahí? Ni una cosa ni la otra. No dijo que creía o no en los profetas, no estableció de que verdaderamente Jesús era el Mesías o no, y se liberó de esta situación. Dice Agripa que por poco es convencido de ser cristiano. Pero Pablo una vez más vuelve a usar las respuestas de las personas. Fíjense cómo dice. Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho tiempo, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como soy yo, a excepción de estas cadenas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que quisiera Dios, es como una petición, una oración a Dios en ese momento, que no importa si es en poco tiempo, no importa si te convences en una hora o mañana, o en mucho tiempo con los años, lo importante es creer en Cristo, no solo usted, sino que está hablando a toda la sala que ha escuchado la predicación del Evangelio, para que lleguen a ser tal como ¿quién? Como Él. Pablo se ha presentado como un fiel expositor del Evangelio, como un fiel cristiano, como un fiel creyente. Dice, a excepción de estas cadenas. O sea, lo que yo deseo con mi corazón a Dios es que ustedes lleguen a ser creyentes como yo, aunque no tengan que pasar por la situación que estoy pasando yo en medio de estas cadenas. Ustedes ven ahora aquí el contraste. Festo, romano, lo que Pablo predicó era una locura. Agripa, judío, entendedor de la palabra del Señor, sale del apuro diciendo, casi me convences, casi llego a ser cristiano, si me paso más tiempo hablando contigo, voy a parecer que soy cristiano, pero sin darle la certeza de lo que Pablo estaba diciendo era lo correcto. Aún así, cuando termina estos versículos, que estamos ya en el versículo 30, el rey Agripa, el gobernador Festo, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Esto es una señal de cuando se levantan las autoridades en un auditorio, es que ya la sesión ha terminado. Ya no se va a conversar más, ya no se va a hablar más de defensa. Y eso pasa mucho también, cuando usted está frente a las autoridades, cuando las autoridades se levantan, aquí se terminó todo. Pero dice que mientras se retiraban, versículo 31, hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Aún las autoridades, el rey, el gobernador, reconocieron que Pablo no había hecho nada digno de muerte. Por la parte judía, el rey Agripa ni blasfemó, ni fue contra Dios,
ni usurpó el templo, y por la parte de Festo no hizo ninguna revuelta contra el César, no hizo ningún tipo de problema en la ciudad. O sea, por ninguno de los lugares se podía ver que él mereciera muerte o prisión. Y Agripa II añade en el versículo 32, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. ¿Qué está diciendo Agripa aquí? Que Pablo no tenía ningún problema con las autoridades. Lo único que ha sido Pablo es ser un cristiano fiel al evangelio, los cuales los judíos, teniendo problemas con él, quisieron armarle un caso para matarlo, pero legalmente no hay ningún problema con él. Pudiéramos haberlo libertado, pero ¿qué pasó? Pablo apeló a César. La soberanía de Dios actuando para que él testificara no solo en Jerusalén, no solo en Cesarea, sino que llegara hasta Roma. Así que terminamos el pasaje viendo cómo Pablo aún queda bajo el dominio de Festo ahí en Cesarea. No se encuentra nada contra él, todo él está limpio, pero su apelación va a continuar a que él siga camino a Roma. Hermanos, cuando prediquemos el evangelio, muchos de los que están aquí en nuestra ciudad o al lugar que vayamos, como no son judíos, como no conocen mucho de la ley de Dios, van a ser como Festo, nos tildarán de locos. Y aunque el evangelio sea locura para este mundo, mantengámonos firmes en la verdad del evangelio. Es lo único que salva a este mundo y es lo único que puede sostener nuestras vidas. No es ahora, porque, a ver, ¿cuál es la parte que más suena locura? Que al tercer día una persona muerta resucitó. Bueno, eso vamos a retirarlo para que el evangelio suene mejor. ¿Qué es la otra cosa que suena locura? No, que por pocos pecados, hay personas que son buenas, que por pocos pecados tú lo que mereces es la condenación y la muerte. Eso vamos a limitarlo también. Vamos a decir a las personas que tienen que ser buenas personas y que tienen que poner, que busquen a Cristo y que confíen en Él y que todo le va bien en la vida. Esa no es la idea, hermano. Pablo nunca rebajó el evangelio. Usted ve a lo largo de la historia, los cristianos que han sostenido el evangelio nunca lo rebajaron. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad del evangelio, no importa quién sea la circunstancia, no importa quién esté frente a nosotros. Aunque nos digan locos, desquiciados y que nos tienen guardado un cuarto ahí en Cabaiguán. No nos interesa. Lo más importante es vivir y proclamar el evangelio. Hermano, y esto es algo importante ahora, tengamos bien definido que un casi cristiano no es un cristiano. El verdadero cristiano no lo es solo en conocimiento, y Agripa tenía todo el conocimiento de la ley y los profetas. El verdadero cristiano lo es que con ese conocimiento entiende correctamente el evangelio y lo muestra con sus obras. Muchas veces tenemos en nuestra conciencia a los casi cristianos como lo que le falta es un toquecito de Dios nada más. No, si él ha oído el evangelio, él entiende según él el evangelio, él ya hizo hasta una oración de fe. Pero si verdaderamente entendió el evangelio y no solo es mero entendimiento cognitivo en ese momento, la persona tiene que mostrarlo con sus obras. Podemos tener a los casi cristianos que se dicen, no, yo soy cristiano, y cuando ves su vida y cuando ves su obrar, y cuando ves en medio de las situaciones su reacción con respecto a lo que dice la palabra, es o cristiano o no es cristiano. O sea, no hay un casi cristiano. Esto no es un termómetro que va subiendo hasta que llega a la temperatura correcta. Aprendamos, hermanos, a vivir bajo la voluntad de Dios, aunque esto signifique transitar por caminos más complicados. Pablo pudiera haberse ahorrado todo este problema. ¿Cuántos hermanos no le dijeron que no fuera a Jerusalén? Pablo pudiera haberse quedado en Antioquía y pudiera haber hecho el cuarto viaje misionero y el quinto viaje misionero y el sexto viaje misionero. Pero nosotros somos, hermanos, personas que vivimos bajo la voluntad de Dios, no bajo la nuestra. Es bajo la voluntad de Dios que vivimos, aunque esto signifique transitar por caminos más complicados. Algunas veces, si siguiéramos la corriente del mundo, transitaríamos en muchos momentos caminos más fáciles, pero Dios no nos ha llamado a transitar con este mundo. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de este mundo. En los próximos pasajes, los 2 capítulos que nos quedan, vamos a ver cómo el tránsito de Pablo se sigue aún complicando, pero tenga el objetivo en mente.
Aún pase lo que pase en los 2 capítulos que nos quedan, Pablo va a llegar a donde Dios en su voluntad lo ha mandado, que es a predicar el evangelio en Roma. Amigo que nos visitas, solo la verdad del evangelio, creyéndola y aplicándola mediante obras en tu vida, mostrará que eres un verdadero creyente. El solo congraciarte con los cristianos y participar a lo mejor esporádicamente en tiempos, en cultos, en celebraciones, incluso si propones en tu corazón ofrendar, no te va a eximir del juicio de Dios por tus pecados en el día final. No hay casi cristianos. Se es cristiano o no se es cristiano para la gloria de Dios y por su propia voluntad. Concluyo en esta mañana, hermano. Volvemos a la historia que nos hicimos en la introducción. Llevamos 2 años presos. Nos acusan de ser cristianos, de que estamos revolviendo la ciudad con el cristianismo. Nos presentan en un cuarto delante de grandes y chicos y autoridades. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. No hay de otra. Estamos llamados a mostrar que somos cristianos fieles, que predicamos, vivimos y entendemos el evangelio. Primeramente podemos apelar a nuestra inocencia cuando se nos hagan cargos, como mismo se los estaban haciendo a Pablo. Cuando nuestras aflicciones nos lleven delante de personas, ya sea en la situación esta que puse imaginaria, o ya sea en cualquier otra situación, nos lleve delante de personas, recordemos que es Jesús quien gobierna sobre todo. Jesús es el Rey, como cantamos también esta mañana, es el Rey sobre todas las cosas. No hay autoridad que usted se pueda parar en este mundo, en este país o en todo el mundo, que no esté por debajo de nuestro Rey y nuestro Señor. Proclamemos el evangelio ante grandes y chicos, hermanos. Llamemos a creer en Jesús siempre. No dejemos de predicar el evangelio. Que Dios les bendiga en esta mañana.